Ujú. Respondiendo a debes silenciar, debes estar hablando. No puedo.
Ya, pero ¿cómo se cuenta que esto en tus lugares? ¿Ya? Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, hola. Sí, buenas noches. Hola. Sí, hola. Sí se escucha. Yo lo escucho ¿Se perfectamente. escucha? Sí se le escucha perfectamente. Hola, hola, hola. Sí, hola. Juan, ¿estarás por ahí? Hola. Hola, hola. Creo que ya sí. Hola, 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 hola. hola. Sí, sí la escucho. Se la escucha muy bien. Para que yo madre la mierda, ¿cómo se explica? Hola. Hola. Ok. Sí, hola, sí escucha. Sí me escucha. Con luz por acá. Ahí está bien. Sí, hola, ¿me escuchó? Hola, hola. ¿Sí me escuchó? Sí, quienes ya han concluido, bueno, creo que no habría inconveniente que puedan retirar porque el examen ya lo han subido y de ahí ya no lo pueden volver a presentar nuevamente. Sí, Bueno, hola. siempre les Hola, hola. reitero, no lo hagan por un tema de rapidez, sino más que nada respuestas muy sólidas, amplias, profundizadas, y eso amerite pues una nota también correspondiente. ¿Ya? Hola, ¿me escuchó? Hola, ¿me escuchó?
Hola Verónica, ¿sí me escuchó? Hola, buenas noches. ¿Me oigo? Sí, sí te escuchas bien. ¿Cómo estás, Adolf? Buenas noches. Verónica Valenzuela, muy buenas noches. ¿Nos escucha por ahí? No, me están diciendo que Fernando, buenas noches, ¿qué están diciendo? Ah, probablemente tenemos algún tipo de confusión técnica ahí. Gel, no sé si tienes forma de enviarle hola, mensaje directo. Ah, hola Verónica, buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Estaba con el audio muy bajo. Ah, ahí era el problema. Muchas gracias, muy buenas noches, bienvenida. Yo soy Mictlán, también conocido como el coach. Normalmente yo me encargo de este espacio, pero ahorita no sé si pudiste escuchar o leer. Ando en la calle con unos perritos, por eso soy el coach. Entonces voy a llegar un poquito más tarde, pero te quedas en las excelentes manos de Adolfo, con quien ya tuviste el gusto de platicar, de hecho, en días pasados. No me queda más que agradecerte tu presencia, tu tiempo. Muy buenas noches y en cuanto llegue yo a la oficina, me conecto de vuelta. Listos. Gracias, bienvenida y adelante. Adelante, Adolfo. Hola, ¿sí me escucho bien? Sí, perfectamente. Muy bien, muy bien. Entonces comenzamos, si está lista. Sí, sí, dale, dale. Qué gusto. Un gusto que esté con nosotros y muchas gracias. Agradecerle el espacio de hace unos días en su programa. Sí, el gusto realmente mío y muy, muy bueno el poder conocer un poco la realidad de México con respecto a toda esta avalancha de legislación, ¿no? Sí, es correcto. Ahorita vamos a, pues, a profundizar de problemáticas sobre Latinoamérica, en Perú sobre todo. Ujú. Pues iniciamos, Verónica Valenzuela Rangel, periodista de investigación con estudios de derecho penal con experiencia en litigios de alta complejidad penal y familiar. Impulsó la ley de tenencia compartida en Perú, fundadora del colectivo Femeninas, movimiento de mujeres pro vida en Perú, madre de 2 hijos. Trabaja para el canal B de Perú. Un orgullo, un gusto tenerla con nosotros. Si nos puede platicar algo de usted, por favor, de su carrera, de las dificultades a las que se ha enfrentado. Sí, muchas gracias. Yo soy Verónica Valenzuela Regalado, peruana, y en realidad las dificultades que tenemos en los países de América Latina que han sido infectados con estas políticas injerencistas del exterior, específicamente dictadas desde la ONU. En realidad venimos batallando, que viene a ser creo que parte de la batalla cultural, las cuestiones judiciales. Es todo vamos a decir, un bloque de personas que estamos batallando justamente para poder hacer respetar los derechos de la infancia, la igualdad ante la ley y otros aspectos que jurídicamente han sido perjudicados, sobre todo la presunción de inocencia. También hay una persecución a los hombres por parte de estos grupos feministas que se filtraron en el Poder Judicial, se filtraron en el Ministerio de Educación y tomaron el Ministerio de la Mujer. No creo que uno de los bastiones más fáciles de tomar justamente fue el Ministerio de la Mujer, por un tema totalmente ideológico y porque siempre esta cartera ha estado a manos de ciertas ONGs. Entonces, en realidad ha sido muy, muy complejo el poder hacer activismo inclusive, pero ahora vemos que más bien ya hay más claridad con respecto a las denuncias que se les hace a las ONGs. Inclusive hay una ley para transparentar mejor a las ONGs, ¿no?, que vienen del exterior, con financiamiento del exterior,
y estamos detrás de eso, ¿no? Es decir, para que finalmente estas leyes se aprueben. La ley de tenencia compartida fue complicadísimo porque tuvimos a todo el aparato estatal feminista enquistado dentro del sistema de justicia y el Ministerio de la Mujer en contra. No deseaban la custodia compartida y esto fue bastante complejo, pero no imposible, lo logramos. Fue un mérito de varios movimientos iniciales, ¿no? El movimiento Femeninas, que lo dirijo y que soy fundadora también, ¿no? Parte de las fundadoras de ese movimiento, al igual que otros movimientos también ya anteriores como la Asociación de Tenencia Compartida. Entonces, en realidad esto ha sido una lucha bastante compleja, pero lo logramos. Se aprobó en el Congreso de la República justamente esta ley de custodia compartida, que hace posible que haya una igualdad ante la ley de ambos padres con respecto a la tenencia, la custodia de sus hijos, y que esto se veía siendo sesgado por este feminismo, estos movimientos de extremistas en favor de la mujer. Entonces logramos la tenencia compartida, pero creo que esa ley no ha sido suficiente porque hay otra ley que es la transversalización de la perspectiva de género, que más bien hace que los juicios siempre se inclinen en favor de la mujer, y eso es otra tarea que se está emprendiendo ahora mismo para poder finalmente extraer el cáncer, ¿no? Porque como imagino que ustedes también han identificado, parte de la problemática de estas leyes que están muy sesgadas en favor de la mujer tienen que ver con esa perspectiva de género. Sí, claro, lo hemos checado y hemos iniciado una lucha en contra de toda esta problemática, una lucha bastante difícil. Y pues entramos en materia de leyes. A lo largo del recorrido de este live voy a aportarle algunos datos sobre México que están bastante interesantes. Nos dimos a la tarea de investigar más y más. Están bastante interesantes, pero comenzamos con el tema de denuncias falsas hacia los hombres. ¿Cuál es su opinión sobre la prevalencia de las denuncias falsas en casos de violencia de género? Bien, para empezar, vamos a definir qué cosa es el género, ¿no? Es decir, la palabra de género. En realidad para la OMS significa la autopercepción, significa que no es el hombre o la mujer definida en su biología, sino son la construcción social. Entonces, la palabra género en realidad está impuesta por cierta teoría marxista con respecto al significado en sí de la palabra. Esta palabra se ha introducido dentro de la legislación tanto mexicana, peruana, argentina, con la finalidad de abrir varias puertas. Son varias puertas. Y una de las puertas que ya lo hemos visualizado tanto en México como en Perú, en Argentina, etcétera, es justamente la falta del debido proceso en cuanto género solamente está vinculado al aspecto de la mujer, es decir, a los derechos de la mujer, sin tener en cuenta los derechos del hombre. Se supone que las mujeres en esta ola del feminismo han estado bregando por la igualdad ante la ley y no por los privilegios que les otorga la ley. Entonces, lo que han hecho ahora mismo es de alguna manera decretar, ¿no?, bajo el Estado, el poder del Estado, que la palabra género significa todo lo que esté en favor de la mujer. Ahora, ellas tienen otro speech, ¿no? Tienen cierta narrativa con respecto a esta palabra, pero eso es lo que hay dentro del sistema de justicia. Es decir, en cuanto un hombre ingresa a un juicio,
la palabra de la mujer siempre va a prevalecer frente inclusive a los hechos fácticos, a los elementos de prueba, y estas denuncias falsas justamente encuentran su caldo de cultivo en medio de estos juicios. Muchas veces de familia, ¿no? Donde muchos padres entran y son padres pues sin antecedentes penales, sin cuadros psicológicos de agresores, etcétera. Pero las denuncias falsas están ahí presentes por el simple hecho de ser varón, por su condición de tal, podríamos decir, en realidad ya pueden ser víctimas de denuncias falsas con facilidad, ¿no? Una de las denuncias falsas más conocidas, inclusive, que han sido motivo de muchos artículos, es la famosa falsa denuncia de la bala de plata. La bala de plata es cuando dentro de un proceso de familia, la mujer empoderada, ¿no? Muy a sabiendas de todos sus beneficios, interpone una denuncia de acoso, de tocamientos o de violación a los niños que están en medio de la disputa. Entonces ahí es cuando se emprende toda una criminalización terrible y también maltrato infantil de parte del Estado. Es decir, el Estado mismo entra en violencia hacia la infancia, le llaman violencia institucional en algunos casos, pero hasta tortura, porque los niños pasan por evaluaciones espantosas a raíz de esta bala de plata usado por ciertas mujeres inescrupulosas que se sirven de la ley pues para formular denuncias falsas. Entonces, eso es en el proceso de familia, pero en los otros procesos, como por ejemplo, cuando un hombre es criminalizado, es acusado falsamente, por ejemplo, de tocamientos o de abuso sexual, muchas veces las pruebas, inclusive audios, videos, no van a ser valoradas porque ya la jueza está bien capacitada en perspectiva de género y ya hay una especie de caza de hombres al punto de que hay cierto caso emblema, van a actuar las juezas inclusive en conjunto y definitivamente nada favorable para el hombre, ¿no? Años de persecución probablemente, y en los peores casos, pues la cárcel, ¿no? Tenemos casos terribles que han ido hombres a la cárcel y que finalmente se descubrió pues que era una patraña, una mentira. Es liberado el hombre que fue acusado falsamente, pero ¿quién le va a devolver todos esos años o esos meses de tortura, de pesadilla que pudo haber vivido en la cárcel siendo inocente? Entonces esto es terrible y justamente por estos casos es que el 9 de septiembre es el Día Internacional contra las Denuncias Falsas. La falsedad existe, las mujeres también pueden mentir, las mujeres pueden ser tan crueles como los hombres. No existe esa teoría de que las mujeres somos ángeles de luz y que por lo tanto nosotras siempre vamos a decir la verdad. No es así, nunca ha configurado de esa manera en ningún aspecto de la humanidad, en ninguna etapa de la humanidad y menos ahora, ¿no? En el contexto en que vivimos. Sí, es correcto, es correcto. ¿Considera usted que existe una tendencia mediática o política que minimiza o invisibiliza estos casos? Sí, hay todo un aparato, ¿no? Acá, por ejemplo, ya han sido destapados, al menos en Perú, ciertos periodistas que reciben dinero directamente de Open Society, de Soros, que son progresistas y tienen la Agenda 2030 a cabal desarrollo. Acá ya han sido desenmascarados, no sé si en México, pero los medios de comunicación, ¿no? Por no decir todos, ¿no? Solamente hay algunos medios que de pronto sí son libres, independientes, pero hay medios de comunicación que fueron ya tomados hace muchísimo tiempo por esta agenda y por sus financistas.
Y ojo, para el Estado también es toda una ganga, todo un negocio el poder ¿no? emprender estos aspectos de género, ¿no? Utilizando a la mujer, ¿no? Ellos no van a reparar en utilizar a la mujer en cuanto se les dé la gana, si les trae réditos, pues, ¿no? Si les genera grandes presupuestos y partidas y que finalmente entre ellos se reparten. No solamente eso, sino también que hay puestos de altos cargos con nombres rimbombantes y con presupuestos, pues con sueldos muy, muy enormes, ¿no? Exorbitantes. Entonces, ese es el fondo del asunto con respecto a la financiación. O sea, los medios de comunicación hasta la fecha han jugado un rol muy siniestro para la familia, para la infancia, para la igualdad ante la ley. Entonces, inclusive en mi país ya se está destapando qué medios de comunicación están siendo financiados. Inclusive, no sé si de pronto han visto algunos TikToks que he hecho con respecto a un periodista peruano, Christopher Acosta. Él es el jefe de unidad de investigación del Canal 2. El Canal 2 es un canal muy antiguo, muy de trayectoria y que finalmente Latina, se llama Canal 2, Latina Televisión, y que ellos tienen a un jefe de unidad de investigación en prensa que ve todo lo que es prensa, filtra y ve todo lo que es periodismo en sí, de noticias y etcétera. Este señor ha recibido plata de Soros, ¿no? ¿Y cómo es que lo sabemos? Porque hay cierta transparencia con respecto a las ONGs en mi país, o sea, hay una entidad que regula las ONGs y esto ya está totalmente destapado. Y lo más crudo, de repente, lo más duro de esta situación de este periodista es que sigue trabajando campante, como si nada sucediera, está siendo financiado por el mismísimo Soros, que es el que en realidad tiene la fijación enferma contra la infancia, contra la juventud y que siembra pues el caos en los países donde él tiene presencia y seguramente en México está presente, solo que los medios no son valientes o en todo caso ya están muy compradísimos y no hay prensa independiente. Entonces, tarde o temprano van a, de alguna manera, ser desenmascarados y este señor, como te comentaba, lamentablemente tiene una línea periodística totalmente progre, ¿no? Estamos hablando de una agenda totalmente woke, con ¿no? exhibir y promocionar y publicitar cuestiones de LGTB, ¿no? Entre otros asuntos progresistas que le hacen daño a nuestros países, ¿no? Es terrible el daño que hacen, en especial en los aspectos judiciales, ¿no? Sí, no, aquí en México la información está completamente manipulada en otro sentido. Sí, ¿Qué medidas cree sí, usted sí. que deberían implementarse para proteger a las víctimas de denuncias falsas sin perjudicar a quienes denuncian abusos reales? Claro, Alfonso, tú acabas de mencionar algo muy importante, que en realidad las denuncias falsas no significa que existan reales víctimas, ¿no? Hay víctimas de violencia contra la mujer, hay realmente mujeres que van totalmente destruidas emocionalmente, hasta físicamente, ante de repente una comisaría, una fiscalía, una entidad de la mujer, pero que no son atendidas debidamente y que finalmente queda en impunidad total porque la ideología lo que hace es cubrir solamente a estas señoras que en realidad se vuelven mediáticas. Señoras que tienen pues la astucia de por medio de poder saber usar estos sistemas de la justicia, ¿no? Como las comisarías. En mi país se llama Centro de Emergencia Mujer, lo que tiene el Ministerio de la Mujer con respecto a la atención de violencia, y que muchas veces lejos de proteger a la mujer lo que hace es violentarla y lo que hace es taparla en sus enfermedades mentales, psicopatía, etcétera. Entonces, el gran problema
de estas denuncias que son verdaderas, es que justamente no son atendidos por culpa de la ideología. Ahora, las denuncias falsas en realidad corresponden a un tema de marco legal que en nuestros países está totalmente ya resquebrajado con respecto a la presunción de la inocencia, con respecto, por ejemplo, a el castigo para aquellas personas que calumnian con facilidad, ¿no? Por ejemplo, la denuncia calumniosa. En mi país solamente se castiga con 3 años de pena privativa de la libertad y eso significa casi nada, pues, ¿no? Es decir, prácticamente puedes pagarlo con no sé, de repente trabajos comunitarios, etcétera, y nunca vas a la cárcel ni nada, y resulta muy fácil el poder denunciar falsamente porque la calumnia no está castigado de manera severa. Entonces, como no hay castigo, no hay punibilidad con respecto a estos delitos en nuestros países, lo que va a suceder es que sencillamente se van a incrementar estas denuncias porque saben pues que no va a pasar nada. Y las querellas muchas veces, las querellas que son de difamación, de calumnia, cuando esto ha sido ya publicitado con la destrucción de la imagen de la persona, en realidad tampoco tiene mucha, inclusive se caduca. Es decir, las denuncias se caen por caducidad. Entonces, eso es otro inconveniente. O sea, falta la modificatoria dentro del Código Penal, dentro del Código Civil de Familia también hay mucho que modificar, arreglar lo que han destrozado todas estas ideologías extremistas, ¿no? Prácticamente solamente con una fijación de proteger a la mujer y dejar totalmente desprotegida la infancia. Lo que más pierde acá son los niños que están en medio de estos conflictos que muchas veces se tornan penales. Entonces, sí, es bastante complejo y a la vez también hay mucho por hacer con respecto a la parte jurídica en nuestros países. Es correcto, aquí en un problema grave, el instituto, la mujer ya lo ascendieron a Secretaría de la Mujer, entonces los problemas se van a duplicar o triplicar. Claro. En el caso de México, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Bueno, acá en mi país la cartera de la mujer es un ministerio, es la cartera ministerial de la mujer, y todos estos prácticamente 30 años, estos últimos 30 años han sido dirigidos por las ONGs, es decir, las directoras de las ONGs feministas han pasado a ser justamente ministras de la mujer. Entonces, eso es terrible porque imagínate estas feministas que salen con su pañuelo verde, que dicen muerte al macho, ¿no? Aborta al macho, son quienes en realidad están dirigiendo la cartera de la mujer y por supuesto que no van a hacer nada con respecto a aquellas mujeres que realmente necesitan apoyo de un ministerio o de una entidad de justicia, por ejemplo, en las zonas alejadas de Perú, ¿no? La Amazonía, en la sierra, lamentablemente no va a llegar hasta ahí porque acá las feministas, las ONGs, han hecho su negocio redondo con los presupuestos que se les da. Entonces, ese es el inconveniente. Sí, claro. ¿Ha visto algún caso específico en Perú donde se haya comprobado que fue una denuncia falsa, que hubo una denuncia falsa? Bueno, son varios casos en realidad. A ver, yo podría relatar ahora mismo un caso de un padre de familia que en cuanto se separa de su... Siempre hay ese tema, ¿no? De que cuando se separa y hay cierto despecho, no sé cómo lo llaman a México, ¿no? Cierto dolor porque te dejaron, te abandonaron, o hay cierto revanchismo. Entonces lo que hace la mujer es sacar lo más horrible de ella, y si es psicópata, pues
va a definitivamente tratar de destruir a la expareja. Entonces, en este caso, por ejemplo, este señor tenía una pequeña niña y esta niña tenía más o menos 4 o 5 años. En cuanto la señora empieza a utilizarla, y ahí viene el tema de la alienación parental, es decir, empezó a instruir a la pequeña, primero obstruir, ¿no?, la relación padre-hija, es lo que siempre ocurre. Luego de la obstrucción, de bloquear todo tipo de contacto con el padre, empieza la manipulación. Ese es el fenómeno. Automáticamente, después de tener un largo periodo de obstrucción y no permitir la presencia del padre en absoluto, comienzan las denuncias falsas. Entonces, las denuncias falsas, en realidad, en este caso en específico de este papá con su hijita, tuvo que ver con una denuncia totalmente atroz, la famosa bala de plata de abuso sexual a la niña. Como el papá ya no veía a su hija, y esta señora sabía muy bien que esta denuncia iba a ser totalmente, no solamente monstruosa, sino que iba a conmocionar a la fiscalía, porque es lo que pasa cuando hay este tipo de denuncias, porque es horrible. Golpeó a la pequeña en sus genitales para aducir que había sido lesionada y la lleva así a la fiscalía de la mujer y al juzgado. En el juzgado pasa medicina legal, etcétera, y el médico legista determina que son lesiones recientes y que son golpes y que no es abuso sexual. Automáticamente, en una justicia normal, debería ir presa de manera inmediata la madre, porque como el padre ya no está presente en la vida de la niña, ¿cómo es que le va a ocasionar eso? Y lejos de actuar de manera correcta y apresar de manera inmediata a la madre por haberle causado ese daño, adicionalmente otros daños psicológicos a la pequeña, apartándole de su padre, lo que hace la justicia es, por un lado, la fiscalía corre la denuncia falsa de violación y en donde se practicó el examen de medicina legal, le entregan la tenencia total al padre y le niegan la tenencia a la madre. Nada más, solamente eso. Es decir, la fiscalía y el juzgado de familia actuaron de manera delincuencial en contra de esa pequeña. Es sentenciado por supuestos, mira, para empezar, se denuncia por violación, pero como ubican que no hay nada de violación dentro de medicina legal, ponen tocamientos al padre. Pero por otro lado, el juzgado que tiene las pruebas le dan la tenencia total al padre. Ambas entidades no tienen comunicación. Entonces, ¿qué hace la defensa? Presenta, ¿no? Y dice, acá le están dando la tenencia al papá porque él no es el responsable, porque ha sido obstruido tantos años, porque no ve a su hija y estas lesiones le ha causado su madre. ¿Y qué pasa en fiscalía? Claro, le archivan el caso al papá, etcétera, ¿no? Después de haberlo perseguido, le corroboran la tenencia total de la niña y a la madre no se le da la gana de entregarla. Y la justicia peruana no persigue a esta mujer por todo lo que le ha hecho a esta niña. ¿Por qué? Por perspectiva de género. Ese es el daño que está causando. Imagínate, o sea, todo lo que propicia el sistema de justicia para crear denuncias falsas y finalmente quien termina totalmente lacerado, dañado, es la infancia. Es correcto, no sé si tenga algunos datos que nos pueda aportar de denuncias falsas. Por ejemplo, en México puedo decirle que en porcentaje son entre el 70 y 80% de denuncias falsas en contra del hombre. Por ejemplo, hace un rato nos llegó nada más de la Fiscalía de Baja California, que en el 2024 fue un total de 4.946. En el 2022, perdón, en el 2023, 5.524.
y hasta junio del 2024 3.933 denuncias falsas solamente en Baja California. Entonces son números preocupantes en México. Claro, México tiene el fenómeno de que avanzaron demasiado en estos lobbies LGTB. Eso es lo que yo he visto ahora mismo cuando dialogo con amigos y algunas activistas en defensa de la infancia, ¿no? Como Sajaret, como Malena Cruces. Demasiado avance, mucho avance con respecto al feminismo. Por eso es que ese incremento terrible de las denuncias falsas. Ahora, mi país no está libre de eso tampoco, ¿no? Porque hablamos de que el 80% de las denuncias que se pone con respecto a violencia contra la mujer, etcétera, el 80% del 100% de las denuncias nunca llegan a sentencia. En el camino se archivan. Es decir, solamente hay un 20 o un 10% que llegan a sentencia. Estamos hablando de un grueso de casi el 80 o el 90% de las denuncias que son archivadas, y de ese bolsón probablemente son falsas pues la gran mayoría, porque yo no creo que haya tanto dinero de parte de las mujeres para pagarle por corrupción a la justicia. Son denuncias falsas, es decir, por despecho, por cuestiones de venganza, y eso es lo que vemos casi a diario, inclusive en los centros de emergencia mujer, pero que lamentablemente no se les da la gana ni siquiera de contabilizar. Entonces ellos siempre se van a cerrar, o sea, nunca van a sincerar las cifras. Esas cifras que tú estás mencionando probablemente sea mucho más, porque hay un sesgo definitivamente, y más en México que en Perú, ojo. Sí, claro, es información que nos llega aparte. Y nada más para finiquitar lo de las denuncias falsas. En México hay un diputado que está peleando bastante, aparte de todos los grupos que colaboran con nosotros, está promoviendo algunas iniciativas, la creación de un Ministerio del Hombre, de un Instituto del Hombre, e iniciativas como crianza compartida, iniciativas como pruebas de embarazo obligatorias dentro y fuera del matrimonio. Entonces se está haciendo una labor bastante interesante aquí. Sí, en realidad es otro tema o otro punto aparte, es justamente la sinceridad con respecto a la paternidad de los niños, en cuanto hay estas mujeres que tienen conducta pues mitómana, ¿no? Hay mucho porcentaje, ¿no? No sé si es en México, yo lo leí, en mi país no hay. Lamentablemente la estadística está totalmente sesgada, pero creo que fue en México, ¿no? De cada 10 pruebas de ADN, 6 se contabilizaban como que el niño no era pues del padre, ¿no? Entonces estamos hablando de un gran porcentaje de mujeres que les están mintiendo a los hombres con respecto a la paternidad. Entonces eso es otro punto, ¿no? Otro eje inmenso que tratar. Y me da mucho gusto que haya un diputado en México que por fin, ¿no? Una autoridad que por fin levante la voz. Y ahora el tema es que como hay un ministerio de la mujer, vamos a crear un ministerio del hombre. Totalmente gracioso, ¿no? Entonces vamos a estar en conflicto total. Lo que debería haber solamente es un ministerio de la justicia donde no vea los sesgos, pues no, o sea, ni feminismo, ni machismo, ni nada parecido. Pero lamentablemente estos lobbies ya se han posicionado en los países, ¿no? Y tienen inclusive defensores, ¿no? En México yo he visto mujeres, ¿no? Que son más bien activistas en contra de la infancia y en contra de los hombres, ¿no? Cuando debería de haber más bien un activismo en favor pues de la mujer, en favor de la infancia, en favor de la igualdad, ¿no?
pero yo veo que hay mucho activismo en contra, ¿no? Por ejemplo, hay grupos de madres, ¿no? Que supuestamente son afectadas por la alienación parental, y en vez de ser la alienación parental, le pusieron vicaria, ¿no? Aduciendo de que solamente ellas son las víctimas de alienación parental, ¿no? Entonces, esto del vicariato, yo lo aprendí de México. En mi país no hay esta figura. Por ahí quisieron ahí decir algo por alguna feminista rara por ahí, ¿no? Pero no pasó a más. No sé si de pronto nos podrías hablar al respecto, como para que los que nos están escuchando puedan enterarse de qué se trata la ley vicaria, ¿no? Sí, la ley vicaria a través de interpósita persona es la ley que las feministas piden, exigen, que solamente que favorezca solamente a la mujer. En este caso, pues le hace más daño a los niños, porque mediante la interpósita persona, pues lastiman más al niño separándolo de su padre. Es por eso. Incluso ha habido marchas de grupos feministas que piden y exigen a la ley que esa ley sea solamente reconocida a favor de las mujeres, como comentas. Claro, claro, es que es una bandera feminista en realidad, ¿no? Es una bandera feminista. Acá en algún momento quisieron importarlo, porque es una importación, ¿no? No sé si es de España o de México, pero es curioso la figura, ¿no? Es como que, lo chistoso es que son las mujeres que más cometen este tipo de conducta en agravio de sus hijos, al alienarlos, al siempre estar buscando las formas de destruir la imagen del padre. Normalmente el padre no tiene esa conducta, ¿no? Inclusive hay estudios al respecto, ¿no? De que la alienación parental, quien más lo ejerce es la mujer, o sea, la madre. Entonces, ¿cómo es que ellas pueden sacar una ley que está más bien en contra de los propios datos? Entonces, es increíble. Sí, es correcto. Y pasando al siguiente tema, y es el tema que platicábamos y profundizábamos hace unos días en su espacio, tema de leyes con perspectiva de género. Aunque para ustedes en Latinoamérica y en Perú, el detonante más grave o más fuerte pudo ser el caso del campo algodonero, para nosotros fue el de la Convención de Belém do Pará en 1994, donde se comienzan las leyes con perspectiva de género. México se inscribe en esta convención en 1998 y a partir de ahí se toman las leyes con perspectiva de género. En este caso, pues, desde esa fecha. Claro, claro. A ver, para poder hacer un poquito de historia con respecto a las convenciones internacionales, las dos convenciones a las que Perú está adscrito es el CEDAW y el Belém do Pará. El CEDAW es la ley contra todo tipo de discriminación contra la mujer. Y el Belém do Pará es la lucha contra la violencia a la mujer, ¿no? Y ambos tienen sus artículos, ¿no? Ambas convenciones tienen sus artículos y sus compromisos, que en papel parece muy bonito. Es decir, no que la mujer, inclusive hablan de la mujer rural, hay que impulsarla, hay que protegerla, etcétera. Pero en concreto lo que ha provocado, por ejemplo, el CEDAW, la Convención CEDAW, es producir la ley CSI en España. Esta ley CSI de España ha sido como una especie de precedente para otras leyes que están vinculados. Uy, se me fue. un pequeño percance. Bueno, ¿por dónde nos quedamos? Claro, la ley que viene de España, ¿no? De Irene Montero. Sí. Con Irene Montero. Ella fabricó esta legislación del CSI y justamente basado en la CEDAW. En la CEDAW
en realidad ha servido también para crear jurisprudencia en los países de Latinoamérica como Perú. Perú tiene alrededor de 3 leyes que están vinculadas a la mujer, pero solamente hay una ley con respecto a la infancia y que se supone que es transversal y se supone que es por interés superior del niño. Pero en cuanto aparecen todos estos, el CEDAW, Belén do Pará, ¿no? Y otra jurisprudencia, porque en realidad el campo algodonero es jurisprudencia que sirve de sustento para algunas leyes y disposiciones y sentencias peruanas, tomando el caso de México. ¿No? Es decir, toman un caso mexicano, ¿no? Aduciendo de que ahí hubo falta de derechos humanos, etcétera, y crean jurisprudencia peruana. Pero las leyes están basadas en el CEDAW y en el Belén do Pará. Estas dos convenciones en realidad son como una especie de base para generar monstruitos. El monstruo de la ley de CSI, que en realidad en España no ha solucionado para nada con respecto a la violencia a la mujer, todo lo contrario. La ley 3036-4 en mi país, que el año pasado tuvo una modificatoria de refuerzo, y ahí participaron derecha, izquierda y todo el mundo, sin fijarse el interés superior del niño, sin fijarse en la igualdad de la ley entre la mujer y el hombre. Se supone que siempre estamos en busca de la igualdad, y sin ver todos esos aspectos, sencillamente a ciegas en favor de la mujer. Entonces, ese es el fenómeno en realidad. En México, imagino que el CSI también ha tenido de alguna manera repercusión con respecto a su legislación. Entonces, en mi país sí, porque, por ejemplo, hablamos de la violencia realizada en el ámbito privado, es decir, sin testigos. Cuando hay este tipo de violencia, automáticamente la palabra es prueba. Es decir, es una prueba sólida como para que abran la carpeta fiscal y hagan un juicio. Y es más, y si por ahí aducen flagrancia, prisión preventiva para el hombre. Entonces, la situación está bastante compleja, está bastante complicada. Sí, claro, en México ha tenido repercusión el CSI, la Convención de Belém do Pará. Después se creó la Ley de Acceso a la Mujer para una Vida Libre de Violencia, lo cual destruyó el artículo 4 constitucional, que es que todos somos iguales ante la ley. Ya no lo somos. Por ser hombres ya somos culpables automáticamente. Así es. Mira, que eso es también parte de las campañas de las ONG, pues, ¿no? Hace un momento decía, por ejemplo, ¿cómo el Ministerio de la Mujer va a ser dirigido por una exdirectora de una ONG como Manuela Ramos en mi país, que emprendió la campaña Perú País de Violadores, aduciendo de que todos los hombres eran potencialmente violadores? Y aduciendo también que los hombres, pues, estructuralmente siempre van a ser los agresores, entre otros aspectos más que están vinculados a ese odio irracional que tienen estas señoras al hombre. En Argentina las campañas eran aborta al macho, muerte al macho. Si ellas pudieran, pues hubieran realizado campañas tan atroces como lo hicieron en mi país, ¿no? Aduciendo esa circunstancia con un hashtag de que Perú era un país de violadores. Totalmente asqueroso, porque en mi país no es un país de violadores. Mi país es un país hermoso, con gente emprendedora, con hombres buenos. Hay padres buenos, hermanos buenos, esposos buenos. Y los malos, pues, existen, al igual que las malas mujeres, hay malos hombres. Entonces, en realidad, estas feministas son las que han tomado, pues, el Ministerio de la Mujer y hasta ahora lucran de manera exorbitante. Claro, y aquí, por ejemplo, con la llegada de nuestra presidenta feminista, se vienen leyes más fuertes en contra del hombre, como por ejemplo la de el agresor fuera de casa. Basta una denuncia falsa para que saquen al hombre de su casa, de su hogar.
Claro, ahí ya entra a tallar muchas violaciones a los derechos humanos inclusive, ¿no? Sí, es correcto. En cuanto quería preguntarle, ¿cómo percibe la implementación de las leyes con perspectiva de género en Perú? A ver, con respecto al tema de perspectiva de género, enfoque de género, ideología de género, que son símiles, es la misma cosa, ¿no? Con distinto ropaje, pero es lo mismo. En esencia, se habla de la supuesta igualdad entre el hombre y la mujer, pero la perspectiva de género significa un filtro, una mirada feminista con respecto, por ejemplo, a la justicia. Las leyes de con perspectiva de género en realidad están generando mucho daño a la población porque lo que se está creando es una sociedad totalmente odiadora de la masculinidad porque estas leyes de perspectiva de género traen consigo la idea de que al hombre hay que deconstruirlo y que hay que dejar de lado la heterosexualidad. El género en realidad tiene esa finalidad de construcción del hombre y de la mujer, de intentar hacer de que se desmasculinice el hombre y la mujer ya no sea femenina. Entonces, en esa tarea, en la perspectiva de género, lo que hace es levantar la identidad de género. La identidad de género viene a ser más bien el no binario, los trans en todos sus espectros y en todos toda su gama de posibilidades, ¿no? El transexual, transespecie, trans, lo que quieran. Y finalmente eso es la perspectiva de género. Es un monstruo de varias cabezas, ¿no? Entonces, acá en Perú lo tenemos totalmente identificado, sabemos de qué se trata. En Chile implementaron, por ejemplo, una ley de trans, pero para la infancia, al punto de que hay una escuela de niños trans, ¿no? Amaranta creo que se llama la escuela. Y ahora mismo hay estragos terribles con respecto a la hormonización de pequeños y adolescentes en Europa, donde se ha aprobado estas leyes asquerosas. Son asquerosas y en Perú pues no ha pasado porque ha habido un bloque bastante conservador, mi palabra que es ácido para los progres. En cuanto soy conservadora, automáticamente se desintegran los progresistas, es como la palabra mágica como para que se desintegren. Hay mucho conservador en mi país, gracias a Dios, y que de alguna manera no han permitido que pase este tipo de legislación en toda su magnitud. Tenemos la perspectiva de género en mi país, que son un par de oficinas bien implementadas desde el Ministerio de la Mujer, que viene a implementar la transversalización y también la planificación para todo el sector estatal. Desde ahí se maquinan todas las atrocidades, ¿no?, que tienen que ver con cuestiones de género. Por eso esa palabra hay que primero extraerla de nuestro código penal, civil, de todo lo que tiene que ver con reglamentación estatal. La palabra género debe ser extraído. Hay un proyecto de ley hermoso, ¿no? Es un proyecto maravilloso de parte de la congresista Guayo, peruana, congresista evangélica, cristiana, conservadora, que ha identificado toda esta problemática a este pequeño monstruo de muchas cabezas que está azotando parte del mundo y que pretende también definitivamente configurarse en Perú. Y ella ha creado una ley donde vamos a extraer esta palabra y todo tipo de perspectivas de género en el estamento del Estado. Entonces, esa idea de repente nosotros lo soñábamos como movimientos, como agrupaciones, ¿no? De repente lo hemos estado gritando por ahí, inclusive yo he entrevistado 2 veces a la congresista. Más que entrevista ha sido un cúmulo de quejas, ¿no?, y un cúmulo de ideas para que ella nos escuche.
al igual que con otros congresistas, hemos hecho una tarea bastante titánica en el programa de En Nombre de la Ley, ¿no? Que gracias a Dios se nos permitió. Y finalmente esto creo que ha tenido escucha y hay más todavía por hacer para poder hacer la limpieza completa en nuestro país, para poder llegar realmente con políticas públicas a la gente que necesita, a la mujer que realmente es violentada, a la infancia que está siendo desprotegida, a la educación que un, Hola, hola. Hola, hola, Verónica. hola, hola, hola. Hola, perdón, parece que te caíste por unos segundos. No, Ay, ya, no escuchábamos nada. ya. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, ahora sí está bien. Ya. Sí, te comentaba que definitivamente mi país todavía está vigente, pero ya pronto vamos a emprender un proyecto de ley de parte del Congreso, ¿no? Que vamos a darle todo el apoyo a la congresista. Y adicionalmente hay toda una tarea titánica todavía que realizar en el siguiente Congreso. Perfecto, pues ojalá lo logren. Ojalá logren. Yo estoy seguro que lo van a lograr. Esas que es muy bueno para Perú. En otra pregunta, Vero, ¿qué cambios propondría para mejorar la efectividad y justicia de las leyes con perspectiva de género o definitivamente eliminarlas? Hola, Vero. Pues tenemos problemas de red. En cuanto se reconecte, continuamos.
Hola, hola, Vero. Hola, hola. Parece que se cayó la red, pero ya de nuevo en línea. Sí, sí, sí. Pues pasemos a un tema del que nadie quiere hablar, pero tengo que preguntarte tu opinión sobre feminismo en Perú. El feminismo en Perú. Las feministas acá son una población totalmente reducida. No tienen representación. Imagino que en el resto de los países sudamericanos también, pero en mi país no tienen la escucha y la importancia que de pronto le dan, por ejemplo, en México a las feministas o en Argentina. No tienen capacidad de convocatoria, solamente son un grupo pequeño de ONGs que tienen adheridas a ciertas chicas de universidades de la Facultad de Sociología por lo general. Y nada más, o sea, la mujer peruana en general es femenina, es sin ese tipo de radicalismo ni de odio contra el hombre. Entonces, esa es nuestra característica el común de la mujer peruana. La feminista acá obviamente no puede causar tantos estragos como lo han hecho en México y en Argentina, porque no tienen las seguidoras que tienen allá, ¿no? Yo he visto en México, por ejemplo, cómo han hecho sus marchas del 8 de marzo y finalmente han terminado hasta quemando a mujeres policías, pegando a hombres, vandalizando monumentos, iglesias. En Chile quemaron una iglesia, en Argentina defecaron frente a una catedral, a una parroquia o algo parecido. En Perú no hacen esos desmanes, a lo mucho pues lo que hacen es sacarse la ropa, que es lo común, ¿no? O sea, mostrar los pechos, ¿no? Entre otras cosas más, que es el común de todas las feministas a nivel mundial, que hablan de que no hay que cosificar a la mujer, pero bien que se desnudan y hacen ese tipo de exhibicionismo para los caballeros que están por ahí, y en realidad ese feminismo pues definitivamente a nosotras no nos representa y en realidad ningún feminismo porque la mujer peruana es femenina y las mujeres biológicamente somos femenina y los ismos en realidad son peligrosos, ¿no? El machismo es igual que el feminismo. Eso es otro aspecto que de pronto a estas mujeres radicales no les gusta, ¿no? En realidad esos dos extremos son peligrosísimos y son dañinos. En mi país no tienen la relevancia que hay en México o en Argentina. Eso sí lo tengo bastante en claro porque he visto, ¿no? En Argentina cómo querían vandalizar una iglesia y, por ejemplo, cómo los hombres se pusieron en la puerta haciendo un cordón, ¿no? Y donde estas mujeres pues golpeaban, tiraban pintura y hacían vandalismo, ¿no? Entonces, en realidad asquerosísimo y creo que de alguna manera acá las feministas no pueden llegar a ese nivel porque también hay leyes, ¿no? De que no pueden estar vandalizando ni atacando propiedad privada. Entonces, con este Congreso se ha intensificado la protección a ciertos monumentos y también a la propiedad privada, porque ha habido grupos de izquierda radical, grupos vandálicos en provincia, por ejemplo, que han intentado pues tomar aeropuertos, quemar comisarías, o sea, hacer terrorismo. Entonces, una cosa es protestar, una cosa es ejercer tu derecho a reclamar y otra cosa muy distinta es quemar, destruir, romper propiedad que no es tuya, sino de todos, ¿no? La propiedad estatal o la propiedad privada. Entonces, eso lo tenemos bien en claro y probablemente muchos que han intentado hacer terrorismo en las calles han ido presos por unos buenos días y que bueno, pues no han experimentado las consecuencias de sus actos, ¿no? Correcto, qué bueno que no se le vea un futuro. Ojalá que el feminismo radical no tenga un futuro en ningún país, realmente.
Sí, y mira, hay una alianza, ¿no? Entre las feministas y estos activistas LGTB transexuales. Yo veo que hay una especie de compañerismo entre esos dos grupos. Lo he visto en México y lo he visto en Argentina. En el caso de México, por ejemplo, no sé si la Cámara de Diputados se niegan a aceptar la ley trans de niños y sale una diputada panista, si no me equivoco, y dice, no, no vamos a ir con esa ley. Los transexuales fueron y quisieron tomar el Congreso de Nuevo México, si no me equivoco, ingresaron, rompieron, o sea, los trans adultos, ¿no? Estos señores autopercibidos, queriendo una ley trans para niños, o sea, increíble. Yo vi esto y dije, ¿qué es esto? ¿No? Y son avalados por las feministas. Eso es un fenómeno en tu país, ¿verdad? Sí, es correcto. De hecho, hay un estado que ya legisla, bueno, hay varios que ya legislan que no te puedes meter a cambiar la perspectiva de género de los niños incluso desde los 12 años. Ya está en la ley, ya no puedes, pues sí, cambiar la mentalidad. Si ellos dicen su perspectiva de género, si deciden lo que decidan, ya no se pueden meter a cambiar esa perspectiva. Ujú, ujú. Sí, sí, lo mismo pasa en Chile, pasa en Argentina. Como te digo, la ley de género en favor de la mujer abre esa puerta de identidad de género. Acá hubo una ley en el año 2018 sobre la identidad de género y traía ese paquete de autopercepción para niños y adolescentes. Entonces, una cosa totalmente aberrante. Fue impulsado por Indira Wilka y Marisa Glave, dos mujeres del progresismo de izquierda, y nunca prosperó, nunca prosperó. En mi país se hizo una marcha comunal en la calle del movimiento de Con mis hijos no te metas, y pusieron un estate quieto a estos políticos que venían con esos lobbies, y probablemente vamos a tener que repetir el plato si fuera necesario por un tema de proteger a la infancia, ¿no? Porque no nos gustaría que suceda lo que ahora mismo ya existe en Chile, en tu país, México, en algunos estados, y bueno, ahora Javier Milei probablemente lo va a ir derogando, ¿no? Entonces, esperemos que Argentina sea uno de los países que dé el ejemplo de derogar y de finalmente desinstalar todas estas leyes que traen consecuencias terribles contra la infancia. Correcto, ya casi para finalizar, recapitulando y para darte algunos datos que tocábamos hace un rato, ya te di los datos de las denuncias falsas. Hace un rato Alex Flores, un gran amigo nuestro, acaba de subir un video con datos espeluznantes sobre autodesvivimientos entre hombres, y nos da un dato de los hombres, se desviven 5 veces en promedio más que las mujeres. Hay países que es de 3-1 el porcentaje, y hay otros países que llega a ser hasta de 8-1. Ujú. Autopercibimientos, te refieres a los hombres que ya están incursionando con una identidad trans, ¿verdad? No, autodesvivirse, nada más que no puedo decir la palabra como es porque Ah, ya, ya, estamos ya, en ya, el aire. ya, ya sé, ya sé a qué te refieres. Te refieres al número enorme de hombres que están atentando o, eh, sí, contra Contra su su vida, propia ¿no? vida. Sí, 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 sí. Sí, en mi país no tenemos estadísticas. Hay un tremendo problema con respecto al INEI, que es el Centro de Estadística Nacional en mi país, porque está tomado también por el progresismo y actúa siempre en cofradía con el Ministerio de la Mujer.
Entonces, probablemente las cifras se transparenten en cuanto se fusione o se elimine ese Ministerio de la Mujer, que ahora mismo hay un proyecto de fusión con otro ministerio, es decir, se va a debilitar. Entonces, la idea también es ir debilitando y mermando de a pocos hasta desaparecerlos, ¿no? Entonces, sería lo mejor que le suceda a nuestro país. Y por fin, de pronto, vamos a ver las verdaderas cifras, ¿no? Y también la violencia intrafamiliar, por ejemplo, pues es muy en contra del hombre también. Los números dan por lo menos 60-40 en contra del hombre, y si le seguimos buscando, encontraremos números muy graves en contra de los hombres. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Probablemente si las cifras se sinceran en nuestros países, vamos a ver que lamentablemente con ese intento de deconstruir al hombre, lo que están generando es tantísimo daño que sí, o sea, lo sufre el varón, el hombre, pero en cuanto es padre, también lo sufre la infancia sus niños, ¿no? Entonces los pequeños sufren las consecuencias de las malas decisiones finalmente de la pareja, pero en cuanto hay criminalización al varón, siempre los niños están sufriendo bastante. Sí, correcto, los llamados talleres de nuevas fragilidades, como les llamamos aquí. Pero Así le dicen acá. perdón, te caíste, no alcancé a escuchar, tuve un problema. Sí, sí. Pero sí, lo que aquí llamamos las nuevas fragilidades. Hola, hola, hola. Sí, creo que estás teniendo problemas con la red, ¿verdad? Sí, parece que mi internet está un poquito complicado. Bueno, Pero sí te escucho perfectamente. Ok, para recapitular, nos preguntaba nuestro amigo Mictlán hace un rato que si podrías ahondar en el tema de la crianza compartida, de la ley que propusiste en tu país. Claro, a ver, la ley de tenencia compartida, que en el caso de México sería custodia compartida, la ley de tenencia compartida en realidad es la modificatoria del Código de Familia que tenemos acá, del Código Civil de Familia que tenemos en Perú, que modificó varios artículos de familia sobre el tema de la tenencia o custodia de los niños, en cuanto hay conflicto y pugna en la separación. Entonces, uno de los aspectos que nosotros hemos garantizado con esta ley es que justamente no se rompan los lazos entre padre, madre e hijos, para que finalmente esto no sea tan perjudicial para los niños, el proceso de obtener la custodia o la tenencia, que asegure también que el que pruebe que la otra parte está alienando o está destruyendo la imagen del padre o madre, finalmente pierda la custodia o la tenencia. Entonces, eso está escrito, está suscrito en piedra, o sea, ya está en la ley, pero no se aplica. Pese a que está dentro de la legislación, o sea, el juez debe priorizar la tenencia compartida y no darle a la madre o al padre porque por decisión de pronto de ideología, sino por una cuestión de prioridad. O sea, la prioridad dentro de la custodia en mi país es que sea compartido. Ninguno de los dos debe tener la tenencia completa en cuanto hay conflicto, tiene que ser compartido.
hasta que la otra parte pues demuestre, ¿no?, que hay algo violento o algo desastroso, ¿no?, de parte de de los padres, ¿no?, de uno de los padres, en cuanto el niño está siendo dejado en custodia, ¿no? Por ejemplo, si la madre resulta muy perjudicial para el niño, automáticamente eso tiene que ser probado y la tenencia tiene que variar. Pero el juez lo que tiene que priorizar en cuanto hay estos conflictos es la tenencia compartida, y esa es la ley que logramos. Es decir, en cuanto una pareja se divorcia, se separa y hay una pugna de tenencia, mientras dure ese proceso, lo que el juez tiene que asegurar es la tenencia compartida, cosa que no sucedía antes de esa modificatoria. Entonces logramos esto, pero lo que nos falta lograr es eliminar esa perspectiva de género, que lo que hace es invalidar esta ley y otras leyes en favor del niño, por ejemplo, el interés superior del niño. En cuanto hay una perspectiva de género, el interés superior del niño se va al agua. No les importa, lo que van a aplicar es su CEDAW, su Belén do Pará, y van a crear la jurisprudencia, y le van a anexar el tema del campo algodonero, y la mujer que es víctima por una cuestión histórica, etcétera. Y el pobre niño hasta se puede ir, ¿no?, a vivir y a ser custodiado por una psicópata. Así de simple. Entonces, eso es lo que ahora mismo estamos buscando, porque ya la ley de tenencia compartida dice bien claro, el juez tiene que priorizar al niño y tiene que ser compartido. Eso es lo que dice la ley, pero la perspectiva de género es lo que nos obstruye para que esto finalmente sea efectivo en todos los casos. Correcto, pues qué bueno que lo están logrando y ojalá sigan por ese camino, van bastante bien a lo que escucho. ¿Algún mensaje que nos quieras dejar a la audiencia? ¿Una opinión, un mensaje de cierre? Bueno. Bien, un gran saludo a todos los mexicanos, en especial a mis grandes amigas, a Andy, a Malena, a Sajaret, a estas mujeres que son todas unas luchadoras en favor de la igualdad ante la ley, de la infancia, en protección de la infancia. Un gran saludo y también mucha consideración a este nuevo movimiento de caballeros, ¿no?, de coalición nacional, que tanto hace falta a México, que se levanten hombres que defiendan sus derechos y a sus niños y a sus mujeres de estas injerencias internacionales y antojos internacionales que nada tiene que ver con el mexicano. Un gran saludo a México y muchos cariños desde Perú. Muchas gracias, pues un gran abrazo también a nuestros hermanos peruanos. Espero que no sea la última vez que dialogamos. Fue una plática muy agradable y muy constructiva para ambas partes. Y pues no me queda más que agradecerte que hayas estado con nosotros, que nos hayas dado el privilegio de estar en nuestro espacio. Muchísimas gracias. Hasta una próxima. Excelente noche y excelente noche para todos. Muchas gracias por asistir. Gracias.